Gloria a Dios. Gloria a Dios, dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por lo quiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Gloria a Dios. Puede sentarse. Gloria a Dios. Muy bien. Nos estaba comentando esta ya la tercera parte del tema cuerpo, alma y espíritu. Amén. Habíamos aprendido que nosotros estamos constituidos por cuerpo, alma y espíritu. Amén. Y que era importante saber qué es el cuerpo, qué es el alma y qué es el espíritu. Porque mucha gente se confunde y confunde el espíritu con el cuerpo, perdón, el espíritu con el alma y al alma con el espíritu. Y hoy, el día de hoy, vamos a saber por qué es importante que usted sepa qué es el espíritu y qué es el alma y qué es su cuerpo. También habíamos aprendido en Eclesiastés que cuando alguien muere, el cuerpo vuelve al polvo como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Independientemente si la persona era creyente o no, todo espíritu de todo ser humano vuelve a Dios. Lo dice la Biblia, lo dice Cristian Monterroso. Entonces, el espíritu no es el que dirige al hombre. El que dirige al hombre es su alma. En su alma están sus pensamientos, están sus sentimientos, está su ser. Por eso es que la palabra dice que el alma que pecare, esa morirá, porque es el alma la que entrega cuenta. Por eso también Jesús dijo que no temáis a los que puedan matar el cuerpo, mas temer más bien a aquel que puede destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno. Y esto solamente lo puede hacer Dios. Entonces nosotros somos los que vamos a hacer cuentas por medio de nuestra alma. Yo les explicaba que el alma era como cuando usted maneja un auto, yo manejo el auto, pero al final de cuentas, si yo atropello a una persona, el auto se va preso, pero se va a deshacer, el auto no tiene vida. El que va a entregar cuentas soy yo que andaba conduciendo el auto. Entonces, igual somos nosotros. Muchas veces nosotros pecamos con nuestro cuerpo, pero nuestro cuerpo se va a deshacer en la tumba. Quien va a entregar la cuenta es quien dirigía el cuerpo, que es nuestra. Amén. Entonces, habíamos aprendido también que Jesucristo, cuando él murió y resucitó al tercer día, estuvo 3 días en el centro de la tierra. Y él estuvo 3 días en el centro de la tierra, exactamente donde estaba el paraíso y donde estaba el infierno. Amén. Entonces, cuando Jesucristo enseña sobre el rico y Lázaro, que también lo aprendimos en el video anterior, usted lo puede ver, ahí lo puede buscar usted como cuerpo, alma y espíritu en YouTube, puede poner Cristian Monterroso y ahí le va a aparecer. Entonces, cuando lo Jesucristo habló sobre el rico y Lázaro, aprendimos primero que eso no era una parábola, que era una historia real. Porque en una parábola jamás se daban los nombres propios de las personas, pero en el rico y Lázaro se da el nombre de Lázaro. Entonces, era un hombre que realmente existió, un hombre que era pobre y que cuando él murió, dice la palabra, que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Habíamos explicado también que el seno de Abraham es una forma de decir que fue llevado a la par de Abraham. Pero que ese lugar seno de Abraham realmente era el paraíso. Dice, en esa historia dice que Lázaro era consolado. Y ahí me recordaba de aquella bienaventuranza que dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Entonces, nosotros podemos sufrir en esta vida, hermanos, puede haber muchas injusticias, pero al final vamos a recibir una consolación que solamente Dios la puede dar. Pero dice la palabra
que el rico dice que él abrió los ojos estando en tormento. O sea que mientras Lázaro estaba siendo consolado, el rico estaba siendo atormentado. Y él dice, estoy siendo atormentado en esta llama. Y quería pasar de un lado para otro. También aprendimos que entre ese lugar, que era donde estaba Lázaro, y el lugar donde estaba el rico, había una gran cima. Creo que esa palabra cima se escribía con S. Y que la palabra cima con S es un abismo. La palabra cima con C es la cima de una montaña. La parte más alta de una montaña. Entonces, hasta la ortografía es importante en la Biblia, hermanos. No es solamente, hay que investigar realmente para nosotros saber el significado de las palabras. Y nos habíamos quedado cabal en esta cita bíblica, que dice la Biblia, por lo cual subiendo a lo alto, porque Jesús subió a lo alto, que está allá en lo alto, llevó cautiva la cautividad. Llevó cautiva la cautividad. Voy a permitirme sacar ese lugar porque quiero leer un mensaje que mandó la hermana. Una hermana la mandó al grupo de la iglesia y preguntó lo siguiente: Dios le bendiga, amado hermano, perdone, yo tengo una duda respecto a cuando Jesucristo descendió al infierno. Él fue a rescatar almas ahí y a predicarles porque ellos estaban en tinieblas y tormento, y él fue a liberarlos. Y he visto videos donde él fue a quitarle la llave a Satanás de ese lugar. Esta es mi duda, hermano. Espero me explique para que la siguiente enseñanza, y seguirá existiendo ese paraíso todavía, hermano. Le agradezco y tenga bendecido día. Dios les guarde en su trabajo a usted y su esposa. Bendiciones. Me lo escribió en el grupo de la iglesia. Y yo le dije exactamente sobre eso vamos a hablar. Hermano, hay muchas doctrinas dentro de la iglesia cristiana. Y hay que saber algo, que hay muchas doctrinas que fueron establecidas porque la gente, cuando ha leído la Biblia, la ha leído solo superficialmente, no se ha introducido leyendo a la palabra de Dios. Y por eso era que yo le decía que era importante saber la diferencia entre el alma y el espíritu. Hoy vamos a ver eso. Dice aquí la Biblia que subiendo a lo alto, él llevó cautivo la cautividad. Entonces hay una doctrina que dice que Jesucristo, cuando fue allá abajo al infierno, se llevó el seno de Abraham para arriba y a todos los que estaban ahí. Pero la palabra no está diciendo eso. La palabra dice que llevó cautiva la cautividad, porque la cautividad era la muerte. La muerte retenía a toda persona, pero a Jesucristo no lo retuvo. A Jesucristo no lo puedo retener porque al tercer día Él resucitó. Era la primicia de todo eso. Y dice que Dios dones los hombres. Ya hemos conocido que la palabra dones significa regalo. Él dio regalos de los hombres, y uno de los regalos más hermosos que nos ha dado es la vida eterna. Él nos regaló la vida eterna por medio de Jesucristo. Y dice, y eso es que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, hermano, en esta hermosa noche vamos a aprender también algunas otras cosas sobre esto. Por ejemplo, si nos vamos a 1 Pedro, capítulo 3, verso 18. Usted me dice, a mí cuando tenga capítulo 3, verso 18, dice la palabra, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde ahora a esto nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, y quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos
ángeles, autoridades y potestades. Miren, hermano, dice la palabra de Dios, y cuando Jesucristo fue allá abajo, le fue a predicar a los espíritus encarcelados. Y ahí está la pregunta. ¿Quiénes eran estos espíritus encarcelados? ¿Quiénes creen ustedes que eran estos espíritus encarcelados? La hermana me preguntaba si se había llevado las almas. ¿Le fue a predicar a las almas o le fue a predicar a los espíritus? A los espíritus. ¿Qué dice en Eclesiastés? El polvo vuelve al polvo como era y el espíritu vuelve a Dios. Entonces, el espíritu de todo ser humano vuelve a Dios. No están bien. Entonces, ¿quiénes eran estos espíritus? Jesucristo no lo fue a predicar a personas. De aquí nacen doctrinas como, por ejemplo, la que predican los mormones del bautismo por los muertos. Ellos dicen que así como Jesucristo fue a predicar a esos espíritus encarcelados, así andan ahora misioneros mormones predicando allá en el mundo de los espíritus. Los que han muerto están predicando allá a personas que no son mormonas, y las personas que son mormonas aquí en esta vida van al templo. Por ejemplo, aquí en Guatemala, el templo santísimo está allá por la zona 15, donde hay un ángel hasta arriba. Es un templo sagrado de los mormones, que ahí no puede entrar cualquiera. Tiene que tener, creo que 2 años de ser miembro de la iglesia, y aparte de eso, no puede decir nada de lo que está allá adentro. Se lo digo porque yo fui mormón. Entonces viene ahí, y ahí hacen rituales. Por ejemplo, se casan eternamente. Y aparte que se casan eternamente, también se bautizan por los muertos. ¿Y por qué? Por doctrinas erróneas como esto, por no tener conocimiento de la palabra de Dios. Porque Jesucristo no le fue a predicar a personas, le fue a predicar a espíritus encarcelados. Ahorita vamos a ver quiénes son esos espíritus encarcelados. La Biblia dice en Hebreos capítulo 9, verso 27, si no estoy mal, como está destinado para el hombre que muera una sola vez, y después de esto, pues no hay más que hacer. Dice la Biblia que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para que demos cuenta de lo que hemos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Y afuera del cuerpo ya no pasa nada. Ya no existe purgatorio, ya no existe bautismo por los muertos, ya no existe nada. Solamente esperar el juicio, justo juicio que Dios nos va a hacer. Porque Dios no es injusto, va a hacer un juicio injusto. Nos va a juzgar de acuerdo a lo que nosotros conocimos en esta vida. Entonces, aquí está diciendo que Jesucristo va a predicar a espíritus encarcelados, pero mucha gente piensa que esos espíritus encarcelados eran personas, porque menciona en los que en otro tiempo desobedecieron. Quiero decir que hay espíritus que desobedecieron y que no son personas. Sigue diciendo, cuando una vez espera la paciencia de Dios en los días Noé. Y muchas personas piensan que son esos ángeles que se metieron con las mujeres. Otra doctrina incorrecta. Los ángeles no pueden tener relaciones con mujeres. Esas doctrinas salen del ministerio de Benecer, donde habla de que por eso están los Giboré y los Nefilim y un montón de nombres más que son doctrinas sacadas de la manga. Hermanos, una vez cuando yo estaba hablando cabal sobre esto del casamiento eterno, tenía esa duda. Yo me recuerdo que estaba yo en la casa de hermana Susi y yo tenía esa duda, y decía yo, pero es que ellos dicen que si uno muere, de ahí cuando uno vuelve a resucitar, pues sigue casado con la misma mujer. Y hermana Susi me dijo, pues si la Biblia dice que había una mujer que había tenido 7 hombres, que los 7 eran hermanos, y que le preguntaban a Jesús con cuál de los 7 iba a ser ella mujer. Y Jesucristo les respondió que ignoráis las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se harán casamiento, sino que serán como los santos ángeles. Y la Biblia, cuando habla de casarse y hace casamiento, se está refiriendo a tener intimidad, no solamente a una ceremonia. En la Biblia muchas veces alguien dice que se casó, quiere decir que se metió con esa persona. Entonces los ángeles no tienen la capacidad de meterse con una mujer. Pero bueno, estos son es otra enseñanza, pero lo que sí es que no se refiere exactamente a que los ángeles obedecieron eso. Recuerde que la palabra dice, y cuando Satanás se rebeló contra Dios,
arrastró consigo a la tercera parte de los ángeles. Y ahorita lo vamos a ver. Yo quisiera que me acompañara a 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. Dice la palabra, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos a dónde? Al infierno los entregó a prisiones para ser reservados al juicio del gran día. ¿Sí? Entonces, le voy a regresar a leer lo que decía en 1 Pedro 3:18. Fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Qué significa que estaban encarcelados? Que estaban en cárceles. Leamos otra vez lo que dice 2 Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojaronlos al infierno, los entregó en donde? Prisiones, cárcel. Entonces Jesucristo fue a predicarle a esos ángeles que pecaron. Porque los ángeles son espíritus, lo vamos a ver más adelante, para ser reservados al juicio. Ahora, Jesucristo no fue a mofarse de ellos. No fue a decir, ¿qué les dijo? La palabra predicar, hermano. La palabra predicar, cuando nosotros hablamos de ministerio, muchas veces decimos, ahí viene el predicador. Y si usted puso atención a lo que decía en Efesios capítulo 4, hay 5 grandes ministerios. Apóstol, profeta, evangelista, maestro y pastor. No menciona predicador. ¿Por qué? Porque la palabra predicador es como un orador, alguien que dice algo. Cuando usted predica el evangelio, es un evangelista, porque está predicando el evangelio. Cuando usted predica una enseñanza, es un maestro, porque está predicando. Cuando usted predica una profecía, es un profeta. ¿Entienden? La palabra predicar es como un sinónimo de hablar. Entonces, Jesucristo les va a hablar. ¿Qué les va a decir? Son parte de los muchos misterios que tiene la palabra de Dios. Pero no le fue a predicar a personas, le fue a predicar a ángeles que habían eso decir. Vamos a Judas capítulo 1, verso 6. Judas capítulo 1, verso 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Esos mismos ángeles que mencionan en 2 Pedro, los ángeles que no guardaron su dignidad, los ángeles que pecaron, los ángeles que se rebelaron contra Dios. Ahora quiero que me acompañe a Hebreos capítulo 1, verso 7. Está hablando del Hijo de Dios, está hablando de Jesucristo, pero está haciendo una comparación entre Jesucristo y los ángeles, que Jesucristo es mayor que los ángeles. Pero miren lo que dice en el verso 7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus, y a sus ministros llamas de fuego. O sea que los ángeles son espíritus. Miren lo que dice el verso 13. Pues, ¿a cuáles sus ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y dice el verso 14, no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Por eso es que usted encuentra que la Biblia dice espíritu inmundo, porque un espíritu inmundo es un ángel que se apartó de Dios. Es un demonio. Entonces, yo espero que más adelante vamos a hablar sobre los espíritus inmundos para que ustedes estén seguros que es un espíritu inmundo. Porque por ahí también ustedes hablan de que cuando viene la palabra y dice que el espíritu vuelve a Dios, ¿quién lo dio? Habla el apóstol Sergio Enrique. Él dice que hay espíritus que se van a la gran Babilonia. ¿De dónde se los saca? No sé. Y que dice que esos son los espíritus inmundos. Y por eso dice él que nace aquel dicho que dice, alma se pena. En primer lugar, confunde una palabra con la otra, espíritu con alma. Pero le está dando credibilidad a que a usted se le puede aparecer el espíritu de una persona. Eso no es así, hermano. Si a usted, si se muere alguien
y a usted se le está apareciendo. Déjeme decirle que no es la persona que se está apareciendo, sino que son espíritus engañadores que quieren aprovecharse del sentimiento que usted tiene por esa persona. ¿A cuántas personas en el mundo el enemigo está engañando porque no tiene ese conocimiento? Y saber que nosotros no podemos tener contacto con una persona que ya murió, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante conocer. Vamos a leer en Hechos capítulo 2, verso 25 en adelante, cuando cae el Espíritu Santo. Usted sabe que cayó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y cuando cae el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, pues Pedro se levanta y comienza a dar una enseñanza. Pedro. Y él comienza a hablar sobre Jesús. Pero comienza a hablar sobre que Jesús murió y al tercer día resucitó. Está dando testimonio de que Jesucristo está vivo, aunque toda la gente lo vio morir. Pero él utiliza una cita bíblica. Yo les decía al principio de esta enseñanza que la palabra Hades y la palabra Seol, aunque a veces se traduce como tumba o morada de los muertos, muchas veces significa infierno. Ya vimos que Jesucristo fue a los infiernos. Porque en Jesucristo, en Él estaba el pecado de todo el mundo, de toda la historia, de toda la humanidad. Los pecados que ha cometido usted, los pecados que he cometido yo, por muy grandes que sean, Jesucristo los llevó en la cruz del Calvario, para que nosotros podamos tener entrada al reino de los cielos. Entonces, imagínense el peso que tenía Jesús, porque Jesucristo dijo: Señor, si fuera posible pasar de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino que sea la tuya, porque realmente no era solamente el desgaste físico, no era solamente los latigazos, no era solamente el cargar la cruz, era el cargar con los pecados de toda la humanidad, con los pecados de los violadores, con los pecados de los asesinos, con los pecados de los ladrones. Todos ellos pueden encontrar misericordia gracias a ese sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces, miren lo que dice la palabra cuando viene Pedro y está predicando. Él cita un salmo y dice en el verso 25: porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aunque mi carne descansara en esperanza, no permitiré, porque no me dejarás mi alma en el Hades. Escuche bien, siempre que hablamos de algo, hermano, tenemos que ver el contexto. Porque yo decía que la palabra Hades podría significar tumba, pero en este caso no está hablando de mi cuerpo, claro, está hablando de mi alma. Y el alma no es la que queda en la tumba, el alma es la que entrega cuentas. Entonces, cuando dicen mi alma en el Hades, es porque el alma de Jesús, porque Jesús fue y le predicó a los espíritus carcelados en el infierno. Entonces, su alma no fue angelada, sino que resucitó al tercer día. Y dice: ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David. Escuche bien lo que dice Pedro. Aquí había resucitado Jesús. Escuche bien, aquí ya había resucitado Jesús. Dice el patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción, porque cuando él resucitó, resucitó con el mismo cuerpo que había. Por eso que el cuerpo no fue encontrado. Y por eso es que cuando los discípulos vienen y le dicen: Señor, ¿eres tú? Y Jesucristo, reprochándole su incredulidad, le dice: mete tu mano a mi costado, porque todavía tenía la herida de la lanza. Era el mismo cuerpo. Entonces su cuerpo no vio corrupción. ¿A qué se refiere con corrupción? Se sabe que todo cuerpo que muere se deshace, se vuelve polvo, pero el cuerpo de Jesucristo se glorificó y fue ascendido al cielo. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque Pedro está dando testimonio que David todavía estaba con ellos. Entonces, cuando Jesucristo fue al infierno, no se llevó a nadie para arriba. Esa es una doctrina incorrecta. Por eso es que yo le digo a la gente que a usted no le puede orar ni a Pablo, ni a Juan,
ni a María, ni a ningún santo, porque el único que está ahí arriba es Jesús. Es el único que podemos tocar. Por eso que dice primera Timoteo 2:5, porque solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Solamente Él puede mediar por nosotros, hermanos. Obviamente, si a mí viene un hermano y me dice, ore por mi hermano, yo puedo orar por él porque estoy vivo. Pero cuando yo muera, hermano, no me vaya a ir a buscar. Porque yo no voy a poder orar por usted, ni nadie, por muy santo que haya sido en esta tierra. Si un hermano, por muy poderoso que decir una palabra, murió, yo no puedo ir a su tumba a pedirle que ore por mí. ¿A alguien que está vivo? Sí. Yo le puedo pedir oración a uno de ustedes. Porque de ahí se agarran, es que miren, es que a María se acercaron para que intercediera por el vino. Sí, pero María estaba viva. Y ahora ya no está viva, ya está esperando la resurrección de los justos, juntamente con todos aquellos que creyeron en Jesús. Entonces, por eso yo no puedo pedir a alguien que no está a la diestra de Dios. El único que está a la diestra de Dios es Jesucristo. Por eso que cuando ustedes saben quién es Esteban, el primer mártir que existió, lo apedrearon porque él tenía una sabiduría para predicar que la gente se tapó los oídos mejor porque no podían escuchar lo que él estaba diciendo. Y lo comenzaron a apedrear y digo, veo los cielos abiertos y veo la gloria de Dios y al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios, porque solo Él está ahí arriba. Solo Él puede interceder por nosotros. Porque la Biblia dice que tenemos un abogado para con el Padre, que es Jesucristo el justo. Y si nosotros nos acercamos ante Él, encontraremos misericordia. Entonces, este salmo que estaba leyendo Pedro está en el Salmo 16. Entonces, vamos al Salmo 16 para poderlo ver. Si ustedes lo leen desde el principio, dice, dijo el Señor a mi Señor. Pero ahorita vamos a leer desde el verso 8. Y aquí va a ver cómo el juego de palabras que usted había leído anteriormente que decía Hades, y ahorita va a decir Seol, porque Hades está en griego y Seol está en hebreo. Pero ambas palabras en este contexto se está refiriendo al infierno, que Jesucristo fue al infierno. Verso 8 dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejará mi alma en él, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Jesucristo, tu alma no fue dejada en el Señor. Si hubo alguien que fue al infierno y regresó, su nombre es Jesús. Yo sé que hay muchos testimonios, hermano, de gente que dice que fue al infierno y todo. Yo no sé si están diciendo la verdad o no, pero de quien sí sé que están diciendo la verdad es de Jesús. Él fue al infierno y pudo regresar y venció a la muerte y la venció y exhibió a los principados y potestades, esa es la palabra, para que nosotros pudiéramos entrar confiadamente hasta el trono de la gracia. Yo espero, hermano, que en esta hermosa noche lo hice así breve en esta noche porque realmente estoy un poquito mal en la garganta y pues no quiero esforzar mucho mi garganta porque también trabajo dando clases y también tengo que hablar a bastantes jóvenes, entonces tengo que darle un poquito de descanso a mi garganta, pero en la siguiente clase vamos a culminar con esto. Y hay muchas cosas muy importantes todavía por aprender, que espero que a ustedes sirva mucho, para que usted, como dice la palabra, no sea llevado por lo quiera, por cualquier doctrina. Que usted puede estar fundamentado en la palabra y puede estar seguro de lo que usted cree. Denle palmas al Rey de Reyes y Señores y Señores. Y como dijo la hermana, vamos a